mucho que hemos crecido, aunque no lo veamos instantáneamente, pero esa información está ahí, Señor. Y en algún momento va a sacar fruto. Gracias, Señor, por todas las hermanas que han participado, Señor. Y esta noche también a Silvia, que trae la enseñanza, Señor, que tú hables a través de ella y que esa semilla caiga en la tierra fértil de nuestros corazones y nuestro espíritu, Señor, para nosotras también poder dar frutos. La bendigo y bendigo a todas las hermanas que están aquí presentes en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia de Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.
Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta, tu nombre me llena y tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta, tu nombre me llena y tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida y no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Oh, oh, mi rey, y tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz. Oh, Jesús, oh, y yo te amo, y yo te amo, te amo, y yo te amo, solo a ti, Señor. Yo te amo y yo te amo, te amo y yo te amo, te amo y yo te amo, solo a ti, Señor. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Oh, mi rey, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Oh, 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 y no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Oh, Señor, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz. Oh, Jesús, wow, y yo te yo te amo, Señor, solo a ti, Señor. Vamos, decláralo fuerte. Y yo te amo, te amo.
te amo. Solo a ti, Señor. Solo a ti, mi Rey. Solo a ti, Señor. Oh, solo a ti, Señor. Te amo más que a mi vida, Rey. Solo a ti, Señor. Yo te amo. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Oh, dile, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nada se compara a ti, Jesús. Dile, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más, dile fuerte, no hay nadie como tú, nada se compara a ti, Jesús. Oh, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, oh Jesús. Silvita, tienes el mute. Amén, amén, Silvita. Ya. Ay, disculpe. Oh, qué hermosura. Es esas alabanzas que nuestro Señor nos ha regalado, la verdad. Te damos las gracias, mi Señor hermoso, y con estas alabanzas y con esta humildad venimos a ti, bendito Dios, a darte las gracias, bendito Dios, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, bendito Dios, y también te doy las gracias por esta palabra que tú me has dado, Señor Santo. Que esta palabra llegue a todas las personas que realmente necesitan de esa gracia del Señor, aunque sabemos que todos la tenemos, todos tenemos de su gracia y de su fidelidad, Señor Santo. Te damos las gracias, bendito Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, bendito Dios, y que seas tú hablando a través mío, para que así te glorifiques tú, Señor Santo. Te alabamos y te bendecimos solo a ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la enseñanza que nuestro Señor me dio en este tiempo es precisamente sobre esa gracia, la gracia de Dios. Y bueno, para poder entender realmente lo que es esa gracia de nuestro Señor, también vamos a hablar sobre lo que es la ley. Y y aquí nos dice, la relación que existe entre la ley y la gracia de Dios es comúnmente malentendida. La Biblia enseña que estos dos conceptos no están en oposición, sino estrechamente conectados. Entonces vamos a comenzar con esto que nos dice. Como usted quizás sepa, hoy nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia. Este bello sistema que Dios preparó de antemano para nosotros, los que creemos en Cristo. Sin embargo, no ha sido sin dificultad que se ha venido predicando el Evangelio de la gracia. Si por eso es el Evangelio la gracia de Dios. En este estudio veremos lo que es la gracia, los problemas de la gracia
y cómo podemos vivir y crecer en la gracia. Entonces vamos a comenzar con lo que es la ley. Dice, antes que viniera la gracia, existió la ley. La ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de obras. Aunque esto era imposible y a no ser por la gracia de Dios, aún bajo la ley, nadie hubiera sido salvo. La ley decía, si obedeces, recibirás recompensa, o sea, recibir su bendición. Pero si desobedeces, recibes castigo, o sea, maldición. Así que como nadie podía guardar la ley, todos estaban en maldición. Nadie podía vivir bajo la ley, porque nadie podía guardar u obedecer la ley en su totalidad. Si guardabas toda la ley, pero fallabas en una sola, te hacías culpable de toda la ley. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe, como veremos más adelante. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las limitaciones de la ley. No puede justificar, o sea, la ley no puede justificar. Y esto lo vemos en Gálatas 2:16. Mi Rosita, ¿tú me puedes leer Gálatas 2:16? Y Cristinita, ¿me puedes leer Gálatas 3:11, por favor? Ahí es donde vamos a ver que la ley no puede justificar. ¿Y Rosita sí lo tiene? Ya voy, lo tenía acá el micrófono. Gálatas 2:16, me dijiste, ¿verdad? Ya voy. Sí. Es que no había quitado el micrófono. Ok, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Amén. ¿Y mi Cristinita 3:11? Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. También tenemos que no puede dar vida. O sea, estas limitaciones de la ley no puede dar vida y lo vemos en Gálatas 3:21. Mi Cristinita, ¿lo tienes ahí a la mano? 3:21. 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Amén. Tampoco esta limitación no puede dar al Espíritu Santo. Esto también lo encontramos en Gálatas 3:2 y el 14. ¿Tú lo tienes, mi Rosita? Gálatas 2 y el 14. Ya vamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ah, tremendo. Amén. Y lo mismo el 14. El 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ese es. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Amén. O sea que no puede dar al Espíritu Santo. Ahí Ajá. no hay nada que ver con eso. Tampoco no puede dar espiritualidad. Y esto lo vemos en Gálatas 3:21. Y Rosita 3:21, si tienes ahí a la 3:21. mano. Ajá. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Ujú. Ya, Amén. ya leímos ese, ¿no? Sí. Sí, y Romanos 8:3. Mi Cristinita, Romanos 8:3, si lo tienes. Madre, nos tienes trabajando hoy, ¿ah? Déjame ver. Sí, hoy vamos a leer bastante palabra porque es que tenemos que hacer la diferencia de lo que es la ley a la gracia. Entonces quiero que tengamos muy claro esto, que la ley realmente no se podría hacer nada. O sea, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo vino y ese pacto fue diferente. Entonces, Ok. en Romanos 8:3 tenemos. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Wow. Mi Rosita, Hebreos 7:19 nos dice que no puede perfeccionar o permanecer o lidiar con el pecado. Hebreos 7:19. Sí, dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Ahora vamos a ver lo que puede hacer la ley. Entonces, primero va a traer maldición esa ley, y lo podemos leer en Gálatas 3. Volvemos a Gálatas 3, 10, 12. Cristinita, si lo tienes ahí a la mano. Gálatas 3, 10 y 12. y 12. Ok. Ajá, 10 y Gálatas 12. 3, 10 y 12. Ok, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Luego el 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la ley? Que si estuviéramos bajo ley, no podríamos estar bajo esa ley porque no la podríamos cumplir realmente. Entonces también trae muerte y mata, y lo encontramos en Romanos 7, 9 y 10. Mi Rosita tiene Romanos 7, 9 y 10. Sí, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido a mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Exacto. Y también trae condenación. Eso lo encontramos en 2 Corintios 3:9. Cristinita, si tienes Corintios. Corintios 3:9. Sí. Ok. Esta primera de Corintios, a ver, 3:9. 2 Corintios. O segunda. Ok. Que dice que trae condenación también, la ley. 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Y dice, hace que el pecado sea revelado. La ley también puede hacer que ese pecado sea revelado, y lo encontramos en Romanos 7, 7:13. Mi Rosita, ¿tiene por ahí Romanos? ¿7 qué? 7:13. 7 y 13. Ok. Luego lo que es bueno vino a ser malo para mí. En ninguna manera, sino que el pecado,
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. ¿Y el 13? Ese es el 13. Ah, ok. Listo. Y también este puede hacer la ley que declara al hombre culpable. Lo encontramos en Romanos 3:19, mi Rosita. Y una vez que está ahí usted en Romanos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Y también mantiene al hombre atado al pecado y a la muerte. El hombre en pecado no puede cumplir la ley porque está en condena. Y bueno, ahora lo que vamos a ver es el propósito de la ley. ¿Qué propósito tiene esto de la ley? Dice, promover un patrón de justicia y de rectitud. Ese lo encontramos en Salmo 19. Mi Cristinita, ¿lo tienes a la mano? Salmo 19, 7, 9. Tengo que buscarlo, sí. Salmo, ¿cuál? Otra vez, repíteme. 19, Ajá. 7, del 7 al 9 debe ser, 7, 9. Desde el 7 al 9. Sí, que Okay. provee el patrón de justicia y de rectitud. Ok, 19 del 7 al 9 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén, amén. Ese es uno de los propósitos. Otro es que revela la santidad y la bondad de Dios. Y otro que identifica el pecado y revela al hombre su condición. Este lo podemos encontrar en Gálatas, allá 3:19, ya lo habíamos leído. Y también que llevamos a Cristo, lo encontramos en Gálatas 3:24. Mi Rosita tiene Gálatas 3:24. Sí. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevaremos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén, amén. Entonces eso es lo que es la ley, ¿no? Todo lo que podemos ver en la ley, que es, tiene limitación, que no puede hacer ley y que tiene un propósito también. Entonces ahora vamos a hablar qué es la gracia. Entonces dice aquí, la gracia podemos definirla como el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos. Creo que donde mejor podemos ver el mensaje de la gracia es en la palabra de Jesús cuando dice, porque lo que dice en Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es hermoso, ese testimonio. Y el libro de Efesios 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de esta gracia tan poderosa que hacemos recibiendo de parte de Dios y que nos da la salvación. Lo encontramos en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo es el más poderoso realmente de lo que se trata de la gracia, porque ahí nos lo está diciendo todo.
Cuando leemos los versículos anteriores, podemos entender que la gracia es el despliegue de amor, misericordia y de perdón de Dios hacia una humanidad que no se lo merecía, pues Dios ofreció su perdón aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo encontramos en Efesios 2, 1, 5. Ahora el mensaje es claro. El mensaje es que Dios ama al mundo pecador. Dios da un medio de salvación, que es Jesús, a todos los hombres. El pecador cree, que lo encontramos. ¿Tiene Cristinita Juan 3:16? Juan 3:16, un momentico. El pecador cree. Juan 3:16. Oh, es el que tú acabas de decir. Que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú no dijiste ese ya? Sí, pero ese lo encontramos en Efesios. Oh, ok. Entonces, ¿tú quieres que vaya a Juan 3:16? Ah, sí, señora, porque de tal manera amó Dios al mundo, exacto, discúlpame, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pecador que cree. Se recibe salvación, o sea, vida eterna. Ahí lo tenemos también. La gracia es la justicia de Dios. Lo encontramos en Romanos 3:21, 26. ¿Y Cristinita tiene Romanos? Ok. 3:21. Sí. Ok. Solamente 3:21. Ok. Romanos. 3:21 de Romanos dice: tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 3:21 no es, Cristi. Romanos 3:21. No, perdón, sí, me emocioné, fui donde no era. Ok, estaba muy emocionada. Ok, aquí dice, ok, 3:21 Romanos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén, así es. O sea, esa es la justicia de Dios. También la ley del Espíritu Santo, que es la guianza del Espíritu Santo. Y esto también lo encontramos en Romanos 8, 1 y 2. Tú que estás en Romanos, mi Cristinita, Okay. 8, 1 y 2, que 8, es donde encontramos Romanos 8, 1 y 2. Sí, Okay. la ley del Romanos Espíritu 8, 1 y 2. Ok, aquí dice 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahí nos explica realmente lo que es esa gracia del Señor, ¿no? Ahí nos dice que nos ha liberado de todo lo que es lo que implica la ley, ¿no? También vive la libertad en Cristo y tiene el pacto de la libertad. La gracia de Dios se ha manifestado universalmente para todo el mundo, pero también individualmente para cada uno. Dios trata con las personas a un nivel general o global, pero también a un nivel personal. Ahora vamos a ver el problema de la gracia. Dice así: desde los tiempos de la iglesia primitiva ha existido problema con el evangelio de la gracia. En aquel tiempo, muchos judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la ley, pues no habían entendido el verdadero significado de la gracia. Lo peor del caso
era que también querían hacer que los gentiles que ponían su fe en Cristo guardaran también la ley. O sea, quería que estuvieran, como quien dice, en los dos bandos. Guardaran también la ley de Moisés como ellos. A ellos no se les hacía muy fácil entender que eran libres en Cristo. Estaban tan acostumbrados a tratar de recibir la justificación por medio de las obras que les parecía imposibles el que ahora, con el simple hecho de haber creído en Jesús, recibieran completamente la justificación. Y yo creo que hoy en día todavía se ve eso muchísimo, porque yo he escuchado a veces que la gente quiere estar haciendo obras y obras y obras, tratando de agradar a nuestro Señor. O sea, que una obra aquí, que vamos pongamos, por decir algo, que los mercados, que atender a los viejitos, que dar un servicio, irse uno a prestar un servicio. Hay gente que hace de las obras, piensa que haciendo las obras es que van a agradar a Dios, y resulta que eso no es así. Nuestro Señor ya por intermedio de la gracia ya nos lo dio todo, y aquí mismo nos lo está diciendo. Es simplemente que recibir esa completa justificación. Aquí dice también las obras, Silvita, dice la Biblia que la fe sin obras es una fe muerta. Ahora las obras las hacemos por consecuencia. O sea, no hacemos obras para ser perdonados, para ganarnos la vida eterna, pero tenemos que hacer buenas obras. Eso es un mandamiento. Ya sí, cuando ya recibiste a Cristo, ya tienes su gracia, ahora dice, si tu fe sin obras es una fe muerta. Así que sí es buena las obras, pero no para salvarse. Bueno, mi Rosita, no se me adelante todavía, por favor. Ya voy para allá. Dice, en Hechos 15 se tuvo que llevar a cabo en Jerusalén el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el problema de los judaizantes que querían seguir imponiendo cargas a los nuevos creyentes en Cristo, que eran de descendencia gentil. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Hoy en día el concepto de la gracia es para algunos difícil de entender, porque también piensan que tienen que hacer algo además de creer para poder salvarse. Cuando no se entiende el verdadero concepto de la gracia, el hombre en su mente humana siempre tratará de ayudarse en su salvación por medio de obras, lo que Rosita acaba de decir. Aunque todavía creen y enseñan que aunque la ley pasó, todavía existen aspectos de la ley que se deben de guardar, y hasta piensan que ofenden a Dios y pierden su salvación si no lo hacen. El espíritu legalista sigue vivo aún en muchas formas distintas en algunos grupos de cristianos en este tiempo. La religiosidad les atrae. Se piensa que si no hay procesiones, ritos y obras distintas, no es posible que haya salvación o relación con Dios. El apóstol Pablo el apóstol Pablo nos habla en contra de dejar la gracia y volver a los débiles y pobres rudimentarios que esclavizan, guardando días, meses, tiempos y los años. Eso lo conseguimos en Gálatas 4, 8 y 11. ¿Lo tiene mi Rosita? ¿4 qué? 4, 8 y 11. O del 8, del 8 al 11. Ajá. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son
dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales no queréis volver a esclavizar? A los cuales os queréis volver a esclavizar. Hasta al 11. Sí, mi Rosita. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Amén. Algunas iglesias han sabatizado el domingo. Se añaden ritos como una misa, las confesiones a hombres que se hacen mediadores hacia Dios, la penitencia y los sacramentos como requerimientos y parte de la salvación. Algunos llamados evangelísticos también tienen tendencias legalistas o tradicionalistas. Por eso usan vasos de agua, ordenan ayunos forzados, toman el tiempo a los que oran y de esta manera piensan que aseguran su salvación. El apóstol llamó esta serie de prácticas y rudimentos del mundo tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Eso lo encontramos en Colosenses 2:23. Lo leo otra vez. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra! Cuando no se tiene un conocimiento pleno acerca de lo que la gracia representa y lo que en realidad es en verdad para el creyente que está en Cristo, se tratará de añadir otras formas de tradiciones para hacer su religión más completa. Sin embargo, la gracia de Dios es completa y tiene grandes bendiciones, las cuales veremos más adelante. Vamos a ver lo que son las bendiciones de la gracia. Bueno, entonces estamos aquí. Se me traspapeló un minutico. Acá voy. Dice, la gracia trae consigo beneficios, bendiciones y promesas que nunca antes existieron. Es un mensaje, es un mejor pacto. Primero, que nos salva. Segundo, nos da vida eterna. Estos beneficios de la gracia. Nos declara justos, nos hace santos, nos perfecciona, nos da mejores promesas, nos capacita para rechazar la impiedad y los deseos mundanos, vivir sobriamente para nosotros mismos, vivir justamente, vivir piadosamente para con Dios, para servir a Dios. Nos da la promesa del Espíritu Santo, nos da la unción del Espíritu Santo, nos da dones, nos da la seguridad de la salvación y recibimos la plenitud de Dios, viviendo y creciendo en Cristo. La única manera de llegar a recibir la gracia de Dios es a través de la fe, permaneciendo firmes y no volver al sistema de obras, no usando la libertad como libertinaje para pecar, amando a nuestro prójimo, siendo controlados por el Espíritu Santo y no por la carne, no dando lugar a la vanagloria, restaurando al caído, sobrellevando las cargas de los, sometiendo la prueba y llevando nuestras propias cargas, compartiendo con los demás, no cansarnos de hacer el bien, no despreciando a Cristo, no dejando de congregarnos,
no recibiendo la gracia en vano y confiando en la obra de Cristo. Mire todos esos beneficios que nos trae la gracia. ¡Qué belleza! Ahora, ¿qué significa la gracia de Dios? Significa perdón, compasión, tolerancia. Nos dice, muchas personas demuestran por medio de sus vidas que creen que la gracia de Dios es casi exclusivamente el perdón no merecido de Dios. Para estas personas, la gracia de Dios supuestamente les perdona cualquier pecado que cometan por medio de sus vidas llenas de religiosidades, pero carecientes del poder divino. Tales personas anuncian a todo el mundo: podemos vivir de la forma que nos dé el deseo vivir, y si pecamos, lo único que necesitamos hacer es pedir el perdón de Dios, y su abundante gracia siempre nos perdonará. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que dicen algunos. Esto para ellos significa estar libres en la ley. Tales individuos se imaginan que están libres del pecado, del legalismo, y se sienten convencidos que están bien con Dios por su abundante gracia. Sin embargo, los que viven de esta forma son precisamente la clase de personas a quienes se refiere en Judas, versículo 4, que nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en Romanos 6:1 y 15 plantea las siguientes preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues pareceremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué cree usted, mis amadas? ¿Sí o no de todo este tipo de preguntas? Pues les tengo noticias. Bueno, es evidente que si la gracia de Dios fuera nada más el perdón de Dios concedido de forma indiscriminante a todos los que se lo pidan, la respuesta para las preguntas planteadas en Romanos 6:1 y 15 sería un resonante. Sí, cómo no. Porque entre más pecamos, tanto más puede Dios demostrar su abundante gracia en nosotros. Pero, ¿cuál es la respuesta que la Biblia da para estas preguntas? Y yo creo que hay algunos cristianos o personas normales que se hacen todo este tipo de preguntas, ¿no? De que piensan de que pueden cometer pecado y dicen, no, es fácil porque nuestro Señor me puede perdonar y como estoy en gracia, entonces nuestro Señor nos perdona. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia, ¿cuál es la respuesta que la Biblia da para estas preguntas? Tanto el versículo 2 como el 15 dice: en ninguna manera, o sea, en ninguna manera debemos pensar que la gracia de Dios consiste en el perdón que Él supuestamente concede de forma indiscriminada a todos los que se lo pidan y que todo se quede ahí. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado bíblico de la gracia? Entonces, notemos primeramente el significado de la palabra original griega. La concordancia nos dice que la gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué significado más noble se le atribuye a la palabra gracia? Con este significado concuerda toda la Biblia en todos los versículos donde expone sobre cómo es y qué es la gracia de Dios. Por ejemplo, vemos un pasaje bíblico en el libro de Tito 2, 11 y 13 que nos enseña cómo es realmente la gracia de Dios.
Tito 2, 11 y 13. Mi Rosita tiene Tito. Tito 2. 13. Tito 2, 11, del 11 al 13. Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces, ¿comprendió usted? Estos versículos nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. Ahora, a la luz de esta verdad bíblica, les ruego que leamos Efesios 2, 8, 10. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8, 10, mi Rosita? Tenía el micrófono, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aquí en este versículo está resumido todo lo que realmente nuestro Señor nos dice con referente a lo que debemos de hacer en la gracia, ¿no? Y vamos a desenglosarlo y nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Entonces, la única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso lo encontramos en Génesis 3:21. Él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Este patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres, no fue la sangre de los sacrificios que limpió los pecados, fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él. Y lo encontramos en Hebreos 10:4, que nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es el promotor de la gracia y toda otra gracia fluye de él. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestras deudas de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, perfecto en nuestro lugar. Pero Él va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia de sus enemigos. Él nos ofrece perdón, reconciliación, vida en abundancia, tesoro eterno, su Espíritu Santo y un lugar en el cielo con Él algún día.
Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio, la gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Eso somos cada uno de nosotros. Qué belleza, ¿no? Ahora vamos a ver esa misericordia de nuestro Señor. Dios es misericordioso. En Éxodo 34, 6, 7 nos dice, Dios dice lo siguiente a Moisés: eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En Salmos 145, 8, 9, el rey David también enfatiza en la naturaleza misericordiosa de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Y más adelante el apóstol Pedro explica que Dios es el Dios de toda gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es la esencia misma del carácter de Dios, aquello que se manifiesta con tanta abundancia en sus actos de piedad, misericordia, compasión y altruismo. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? En primer lugar, debemos reconocer que, como leemos en Romanos 3:23, que nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que además en Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecado o infracción de la ley conlleva una sentencia que es la pena de muerte. Sin embargo, Jesucristo pagó esa pena por nosotros por medio de su sacrificio. ¡Qué belleza! Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice Romanos 3:24, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios se recibe a través de Jesucristo. Y si no la recibiéramos, moriríamos como consecuencia de nuestros pecados sin la oportunidad de tener vida eterna. En Efesios 1, 5 y 6 nos muestra que el plan de Dios consiste en tener misericordia de toda la humanidad, perdonar nuestros pecados y predestinarnos a ser adoptados y aceptados por Él. El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos y amados. ¿Quién recibe la gracia de Dios? La gracia es un regalo de Dios. Es cierto que no puede ganarse, pero tampoco se obtiene automáticamente. Estas son algunas de las características de quienes reciben esa gracia de Dios. Y son aquellos que tienen fe. Leemos en Romanos 5, 1, 2 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro es aquellos que son humildes, como expresa el apóstol Pedro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo encontramos en Primera de Pedro 5:5, lo cual confirma Santiago más adelante. En Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También
a aquellos que son perdonados. En Efesios 1:7 encontramos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero por supuesto, finalmente, solo Dios decide a quién dará su gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo compadezca. Eso está en Romanos 9, 14 y 15. ¿Qué espera Dios de nosotros? Ya para finalizar. Dice, Jesucristo dio su vida por nosotros. Nos absorbió de la pena de la muerte y perdonó nuestros pecados a través de su gracia. Como dice Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Dios, por su gracia, nos da el regalo del perdón y eventualmente nos da vida eterna. Por Él espera que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, dejemos atrás el pecado. Es cierto que no podemos ganar la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Volvemos a repetir este versículo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también debemos tener en cuenta que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se bautiza, debe comenzar a vivir para buenas obras, como una persona diferente cuya mente está enfocada en servir a Dios y a los demás. Nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos de antes. Bueno, eso era lo que tenía yo de enseñanza sobre lo que es la gracia, y espero pues que haya sido clara para todos ustedes lo que nuestro Señor quiere, que realmente disfrutemos de esa gracia que nuestro Señor ya con antelación nos dio y en el cual tenemos ese perdón de pecados y esa salvación eterna. Entonces, bueno, mi Rosita, eso es todo lo que tenía para hoy. Pues agradecer la gracia que tiene una definición tan tremenda, ¿verdad? Por gracia, tan solo ese versículo. Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, sino por obras. Que nada de lo que podamos hacer, ¿verdad? Nos va a justificar, nada. El sacrificio perfecto lo hizo el que por gracia se dio en la cruz, el que por gracia nos perdona, ¿no? Pues muy buena enseñanza. Y lo más importante, que todo está sustentado con la palabra. Eso es lo más claro, no hay lugar a dudas, no hay por qué dudar, no hay que no entendí, porque de los 50 versículos que no sé, la mitad tal vez, y te quedaste corta a lo mejor porque tiene que haber muchos más. Sí, yo tengo, total. Yo acorté un poco realmente todos los versículos, porque ahí sí hubiéramos completado los 50, como dice mi Rosita. Entonces no quería alargar mucho, pero la verdad que cuando se sustenta en la palabra, se entiende mucho mejor. Entonces, por eso, cuando yo hago las enseñanzas, yo trato de que todas nos involucremos en el tema, más que todo con la lectura, para que asimismo podamos entenderlo más. Y a mí me encanta así de ese estilo dar la enseñanza. Muy buena, porque de verdad que la ley, todavía hay muchos cristianos que la practican, ¿verdad? Y ahora que se mezcló pues en los judíos mesiánicos, ¿verdad? Que ellos viven con la ley, pero también aceptaron a Cristo, entonces mezclaron la ley con la gracia. Y eso, pues si a duras penas entendemos y vivimos y aplicamos
la gracia. Imagínate que nos metemos también en la ley. No, es imposible, mi Rosita, no podría, porque es que ni siquiera los del Antiguo Testamento, lo que fue Moisés y todo, no pudieron cumplir la ley, como comencé yo mi enseñanza. Si cometían un solo pecado, ya estaban derribando todo lo de la ley. O sea, ¿en qué momento podía uno sentirse libre o a salvo? En ningún momento. Pero mira qué espectacular el entendimiento de que Cristo así cumplió la ley. Él cumplió la ley. Sí, él fue el único. Y hizo la renovación del nuevo pacto, aunque el Antiguo Testamento no todo es la ley. Los 5 libros primeros son la ley de Moisés, el Pentateuco. Pero hay muchísima Biblia en el Antiguo Testamento que se aplica ahora. Tan solo todas las profecías que anunciaban a Jesucristo, los salmos, los proverbios, o sea, la ley era la ley de Moisés. Porque a veces nos vamos, no, ya no estamos en el Antiguo Testamento. No, sí estamos en toda la Biblia, pero ya no practicamos la ley, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Ajá, Y yo tengo un versículo. ¿Sí, Cristi? No fui yo, pero después yo comento algo. Pues. No, yo, Rosita, que gracias por la aclaración. Sí, bueno, mira, yo tengo un versículo, por ejemplo, en cuanto tú estabas hablando de la gracia, yo siempre me ha tocado mi corazón mucho ese versículo, porque me voy a la cruz, cuando Jesucristo murió y se rasgó el velo en el templo, ¿verdad? Nos dio el acceso a entrar hasta el lugar santísimo, que pues ya yéndonos a la historia, que es preciosa en el Antiguo Testamento, todo lo que era el tabernáculo y todo eso es hermoso, cómo hacían la ceremonia y solo una vez al año entraba el sacerdote hasta la presencia de Dios, al lugar santísimo, que ese tiene que ser un estudio poderosísimo. Pero cuando se rasgó el velo, el Señor nos dio el acceso para que nuestras oraciones fueran escuchadas, pero ya sin tener que hacer sacrificio, ni buscar un sacerdote, ni nada. Nos dio entrada libre, y ese versículo me encanta en Hebreos 4:16. Y yo siempre lo oro, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí menciona 2 veces la gracia, y es cuando nosotros oramos y que nuestra oración por gracia, llegamos al trono de la gracia y alcanzamos misericordia, que también hablaba lo que era la misericordia, y gracia para el oportuno socorro. Ese es uno de mis versículos que siempre uso, casi siempre en mis oraciones, porque siento eso. Es que Jesús abrió el acceso, rasgó el velo con su muerte, rompió lo que había antes, y ahora tenemos acceso directo, pero por gracia. Por gracia. Y la gracia es un favor inmerecido, no es porque lo merezcamos, y por eso, como tú decías, nada se puede hacer para merecer la gracia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, así nos encontró Jesús. Entonces, todo lo que tenemos desde que recibimos a Cristo es gratis, es por gracia. ¿Qué hemos hecho? Nada. Por eso a veces Cristi exhorta seguido eso, porque es la que se atreve más a exhortar, de que hemos recibido tanto y a veces no somos capaces de dar nada, ni siquiera de asistir a la iglesia, de tener la reverencia en la iglesia. No hemos como estimado en todo lo que es la gracia de Dios. Y Él nos ha dado todo. O sea, todo, y nos ha dado grandes promesas, como tú leías. Estamos en una esperanza gloriosa. O sea, no se terminó aquí nuestra vida, ni la gracia aquí todavía sigue. Estamos viviendo por su gracia y su misericordia, y estamos esperando el día final, pero todo es por su gracia nomás. Amén. Es cuando entendemos que nada nos costó, que no hicimos nada, y todavía aparte no agradecemos. No amamos ni valoramos, ¿no les parece? Somos unos niños malcriados.
Así es. Y no agradecido, sí. Pues no, gracias Silvia por traer la enseñanza. Está muy bien ordenadita. Lo único que te voy a pedir para mí es una copia porque fue un poquito acelerada para mí y tuve leyendo y escribiendo, anotando muy rápido que no la pude saborear. Entonces, si tú luego me regalas una copia, te lo voy a agradecer para más detenidamente poderlo saborear. No que no lo entienda, o sea, yo sé el concepto de la gracia, de lo de la ley y todo eso, pero me gustaría, como tú lo tienes ordenadito, así como lo tienes, me gustaría tener una copia. Así que gracias, Silvia. Ok, mi Cristinita, con gusto, claro. No, pues amén. Amén, de verdad que usando ese versículo, ¿verdad? Que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, pues vamos a darle gracias al Señor y a seguir pues orando, ¿verdad? Por la humanidad, por los gobiernos. Este próximo mes vienen las elecciones, estos últimos tiempos viene el Halloween, entonces tenemos que estar orando. No podemos dejar de interceder delante del trono porque es triste lo que decimos, que a veces cuando el Señor se asomó a la tierra, que no había 50 para detener un juicio, no había 20, no había 10, no encontró ni uno que estuviera intercediendo. O sea, no es porque sea monótona la oración o porque la hagamos por compromiso, es que el Señor nos dio esa herramienta, el Señor nos abrió ese acceso al trono de la gracia para pedir. A lo mejor no pedimos como deberíamos, no pedimos correctamente, pero dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él perfecciona nuestras oraciones. Entonces, con esa confianza, ¿cómo no interceder por estas próximas elecciones? Interceder por todos esos niños que están a punto de llegar al fondo de esas gentes que trafican con los niños. Están haciendo unas investigaciones impresionantes para el tráfico de niños y todo eso. Entonces, pues, que Dios ponga orden y ahí ayude a los que están protegiendo a los niños y a todos los jóvenes que atraen hacia todas esas redes de pornografía y todos esos secuestros de niños para los órganos. Eso está más horrible de lo que pensamos. Porque ya no nomás ya no es escondido, ya está cada vez saliendo más a la luz. Entonces, pues sí hay muchos motivos por qué rogarle al Señor, por todos los que no han recibido al Señor y no tienen una esperanza, ¿verdad? Que pueden morir hoy precisamente. Entonces, pues mis hermanas, vamos a tener este tiempo de oración